Amazonas. Un río y una selva tan inmensos, tan variados y tan complejos que probablemente no exista un lugar comparable en todo el planeta. La selva del Amazonas es gigantesca y muy diversa. De hecho, no es una selva, es una colección de selvas. La selva inundada es, entre esa colección de selvas, una de las más raras y extraordinarias, ya que, tras las lluvias tropicales, forma un enorme territorio que queda sumergido gran parte del año. En ese momento de inundación, los peces nadan entre los árboles y ningún ser terrestre puede poner el pie sobre la tierra firme. No hay una selva más extraña en el planeta. Ahora, miles de kilómetros cuadrados de agua se ocultan bajo los árboles. La tierra ha dejado de existir. Bajo los pies no hay nada sólido. El río Amazonas anega hasta el propio horizonte. Cada árbol se ha convertido en una isla con sus propios náufragos. Sus copas se juntan sobre el agua formando un exclusivo continente flotante compuesto por millones de ramas e infinitas hojas. Solo los que sepan trepar, volar o saltar tienen sitio aquí. El resto debe huir o ahogarse. Sobre las raíces de los árboles se ha extendido un nuevo mundo. Los habitantes del río son los nuevos dueños de la selva. Se han escapado del cauce y ahora toda la selva es suya. Entre los nuevos conquistadores de la selva inundada se cuenta el gran depredador del Amazonas. Se trata de un animal inteligente y versátil, capaz de aprovechar las cambiantes oportunidades que le ofrece la selva y el río. Es el delfín rosado. El delfín rosado es un enigmático mamífero que nada por el Amazonas y sus tributarios. El delfín rosado, en realidad, ni siquiera es rosado.
Su piel es suave y gris, pero el color marrón del agua del Amazonas, debido a la putrefacción de los troncos y las hojas de la selva, le da un tono rosáceo que se oscurece aún más a medida que el delfín se sumerge. Gracias a sus delicados sentidos es posible que oiga un intenso grito que hiela la sangre al resto de los habitantes de la selva inundada. Todos los pobladores de la selva amazónica se estremecen con un alarido intermitente. Cesa todo movimiento. Los músculos de alas, brazos o patas se tensan y se paralizan. Miradas de terror buscan el origen del grito. Todos saben que quien lanza ese alarido es el águila arpía. La arpía es la rapaz cazadora más grande y poderosa del hemisferio occidental. Se congela la selva. Se hace el silencio. Cada cual mira a su alrededor asustado. Todos calculan la distancia de los gritos antes de continuar su vida con cierto miedo. La arpía vigila desde lo alto de los árboles. Busca monos, loros, perezosos o tamandúas. A la gran águila le da igual que el río haya inundado la selva. Incluso así es mejor, ya que podrá encontrar más animales entre los náufragos que ascienden a lo más alto, hasta su territorio de caza. Ningún habitante del dosel está a salvo del águila. Además, su pollo está muy grande y exige comida con mucha frecuencia. El macho, mucho más pequeño, es el que suele aportar comida al hogar. Es un cazador infatigable que, en esta ocasión, se acerca al pollo hasta despertar los celos de la madre. El pollo de las arpías permanece en el nido cerca de 2 años, lo que supone un enorme esfuerzo de caza y protección para sus padres, que deben estar atentos para satisfacer las necesidades de su hijo. Mamá arpía nunca se aleja demasiado. Si llueve o hace mucho sol, siempre protege a su pollo. El esfuerzo reproductivo de las arpías significa que nadie puede estar tranquilo entre las ramas del bosque, aunque seas tan ágil como un mono. El pollo necesita comer cada día y las víctimas se contarán por cientos hasta que abandone el nido. Pero otras garras largas y poderosas se mueven entre las ramas cercanas al nido. ¿Quién necesita tan temibles garras si no es un asesino?
simplemente un escalador vegetariano. El perezoso de 3 dedos es un habitante común de estas selvas inundables. Frente a la terrorífica águila arpía, el perezoso solo puede camuflarse y mantener la sangre fría. Cualquier movimiento puede delatarle. Pero en este rincón del bosque inundado, con mucho follaje por medio, parece que no hay peligro. La vida de los perezosos suele transcurrir en lo más alto de la foresta, buscando las hojas más ricas y tiernas de la selva. El perezoso come a su ritmo, sin prisa, pero sin pausa. El metabolismo del perezoso es muy lento y sus movimientos también. Se podría pensar que un animal tan lento está condenado al fracaso, a la extinción, pero no es así. Su estrategia calmosa le ha permitido conquistar amplios territorios en todas las selvas americanas y ser un animal muy abundante. Aquí, en la selva inundada, solo tiene un problema. Cuando necesita defecar, cosa que hace una sola vez a la semana, baja de los árboles para hacer su deposición en tierra. Pero aquí no hay más que agua. Mucha agua. No importa. Es hora de cambiar de aires, alejarse del águila y buscar nuevos horizontes. El perezoso es un animal polivalente que nada sin mayores problemas. Con su peculiar estilo es capaz de cruzar canales y ríos para llegar a sus árboles predilectos. A sus enemigos habituales ahora se suman los cocodrilos y los caimanes, así que no conviene darse un chapuzón demasiado largo. Cuando todo parecía perdido, la rivalidad entre dos competidores le ha salvado la vida. Aunque nunca se sabe. Muy cerca, un pariente acaba en las fauces de un cocodrilo. El Amazonas es gigantesco y la selva inundada solo representa una pequeña parte. Se trata de un mundo extraño y cambiante que se extiende por el corazón de la cuenca y es tan grande como todo Portugal. En la selva inundada solo pueden vivir seres acuáticos o buenos trepadores. El resto está excluido por eliminación.
Cuando la selva se inunda, debes de saber nadar o escalar. Si no, morirás ahogado o de hambre. Solo existen esas dos alternativas. Precisamente, para los supervivientes de la inundación, en las orillas del Gran Amazonas y sus afluentes cuelgan deliciosas golosinas en forma de fruto o de flor. La munguba es un árbol que ahora ofrece de todo a quien sea capaz de ascender por sus ramas. En el momento de la floración, la munguba se desprende de sus hojas y solo quedan sus grandes capullos y los frutos, rojos y grávidos. Al atardecer, los monos silbadores del Amazonas se dedican a la búsqueda y apertura de los capullos más maduros. Las flores de munguba son una golosina escasa. Solo duran un día. Blancas, grandes y fragantes. Son el manjar selvático más deseado. Los capullos se abren por la noche y su vida apenas llega a las 12 horas. En ese escaso tiempo, las flores deben ser polinizadas para generar la siguiente generación de frutos. Los grupos de monos silbadores las buscan a última hora, antes de que se abran en la oscuridad. Los silbadores atacan los capullos más maduros y esponjosos y se alimentan con el polen azucarado. Cuando acaban, parecen salidos de una sesión de maquillaje para payasos. Como alimento, el polen es muy completo, una delicia almibarada y llena de energía. Todos los miembros del grupo se unen a la comilona. El momento de comerlas es ahora o nunca. Por la mañana, la mayor parte de las flores se habrán marchitado. Por una razón u otra, en pocas horas, las flores de la munguba flotan en el río. Después de las flores, llega la hora de los frutos. Rojos y grandes, llaman la atención de cualquier habitante de la selva. Funcionan como un colorido anuncio. El color tan llamativo del fruto atrae a los animales para que lo abran.
Entre todos los náufragos de este río gigantesco, las aves son las más versátiles. Las bandadas de loros atacan a los frutos con sus duros picos. Buscan cualquier ranura para hacer palanca y llegar a su interior. La tropa de loros establece una dura disputa por llegar a su suculento tesoro. El interior del fruto de la munguba no es carnoso, sino que guarda apelmazadas cientos de semillas plumosas que esperan su oportunidad para salir volando aupadas por las corrientes de aire. Aunque una parte importante de las semillas sean devoradas por las hordas de loros, muchas otras emprenden su ansiado viaje para fructificar cuando baje el nivel del agua. Las semillas que escapan a los picos o las mandíbulas son transportadas por el viento o por el impetuoso y omnipresente río Amazonas. Incluso los peces se unen al banquete y eliminan a otras cuantas semillas nada más posarse sobre el agua. Es el momento que esperaba el martín pescador para dejarse caer de improviso. A unos cuantos peces les va a salir caro comer las semillas de munguba. Pero los frutos de la munguba no son los únicos apetecidos de la gran selva inundada. Los monos silbadores encuentran otros tesoros guardados tras una durísima caja fuerte. La pulpa del zapote silvestre merece aplicar todo el esfuerzo y el ingenio del mono silbador. Con mucho esfuerzo, transporta su enorme botín. Sabe muy bien dónde va. En una rama cercana está su yunque favorito, donde golpea al fruto con toda comodidad. Puede tardar un buen rato, pero finalmente conseguirá romper la coraza. Mientras tanto, las astillas y los restos del fruto caen al río y despierta la curiosidad de sus habitantes. Se establece una nueva conexión entre la selva y el río. Los habitantes del río Amazonas están muy pendientes de todo lo que cae desde lo alto de la selva. Desde el mundo aéreo llegan frutos, insectos y otras migajas deliciosas. Peces, caimanes o tortugas aprovechan aquello que llega desde la jungla inundada. Los peces merodean cerca de la orilla o por el interior anegado. La selva inundada parece tranquila.
Pero es solo apariencia. Desde el cielo, la jungla es un paraíso flotante. Cielo y agua se confunden y los árboles parecen flotar sobre un espejo líquido. El agua arrastra y juega con las hojas caídas, que se pudren poco a poco, empujadas por las corrientes. Tras algunas hojas se mueve un pez misterioso. Es el pez hoja, con su inocente disfraz. Detrás de esa apariencia inofensiva se esconde un terrible depredador. Gracias a su camuflaje perfecto, el pez hoja consigue acercarse muy despacio hasta otros peces, sin levantar sospechas. Sus aletas diminutas y transparentes le empujan con precisión milimétrica hasta su objetivo. Ataque tras ataque llena su estómago sin mayor problema. Sobre su cabeza, entre los troncos flotantes, otro náufrago de la gran inundación se las apaña muy bien. El lagarto amazónico, aparte de tomar el sol, se dedica a depredar sobre otros diminutos náufragos que pululan entre los troncos y el agua. Incluso es capaz de capturar animales mayores y ágiles, como las ranas. Está claro que a pesar de la invasión del agua, la vida no cesa en la selva inundada del Amazonas. Millones y millones de insectos han trepado por troncos y ramas y se han instalado sin mayores problemas entre lo más alto de la vegetación. Han invadido el territorio de los guacamayos rojos. Durante unos meses, mientras el suelo de la selva permanezca inundado, van a competir por el mismo espacio e incluso deberán compartir alimentos. Los frutos de la selva, las semillas, las hojas e incluso el néctar se convierten en bienes muy preciados para todo tipo de animales. La competición por la comida y el espacio en lo alto de las ramas se intensifica en esta estación. En esta selva, las hormigas no pueden establecerse en tierra. Como buenas previsoras, las hormigas de la selva inundada construyen sus edificios en lo alto de las ramas. A base de barro,
edifican hormigueros preparados para soportar las lluvias y aislarse del agua que inunda el suelo. En esos gigantescos edificios colgantes viven decenas de miles de hormigas y en sus cercanías, como buenos vecinos, se instalan unas pequeñas abejas tropicales. La cercanía del hormiguero ofrece una buena protección a las abejas, que introducen parte de su colmena en la casa de los vecinos. Pero la aparente normalidad desaparece cuando un mono mueve la rama y se tambalea el hormiguero. Ante cualquier alarma, las hormigas atacan a las abejas. Se acercan en tropel y pretenden invadir la colmena. Parece que ellas siempre fueran las culpables. En un instante se forma una agresiva revolución donde cientos y cientos de hormigas atacantes se enfrentan a una pequeña guarnición fiera e inexpugnable de abejas. Las abejas cierran filas y se aprietan en formación para mantener su posición. Cortan decenas de cabezas enemigas, pero la avalancha de hormigas soldado parece inacabable. Solo el tiempo calma los ánimos hasta alcanzar una nueva e inestable tregua. La guerra de hormigas y abejas es una pequeña muestra de la tensión que domina lo alto de la selva inundada. Mientras los seres acuáticos toman posesión del suelo de la selva, en lo alto de los árboles se multiplica la población y se complican las relaciones. Chicharras, langostas, mariposas o escarabajos se adueñan del jardín aéreo y tras ellos asciende un tropel de animales ávidos de comer sus crujientes cuerpos y de huir de la invasión del río. El dosel de la selva puede ser tan buen hogar como el suelo, al menos para el coatí, que es un excelente alpinista. El coatí es un animal muy bien dotado para trepar. Por un lado, cuenta con garras muy poderosas que le permiten agarrarse y subir o bajar por los troncos. Es ágil y fuerte, y su cola, además, le sirve como balancín. Durante la inundación, trepa por los troncos y se mueve entre los árboles caídos para destrozar la madera podrida en busca de larvas.
aunque chicharras o saltamontes no escapen a su apetito. Parece que en el mundo de los náufragos se establece una competencia por la comida. Pero en realidad, el tamandúa no es un náufrago. El tamandúa es un oso hormiguero arborícola que se ha especializado en la búsqueda de termitas y hormigas entre las ramas. Su vida normalmente transcurre en lo alto de la jungla, así que le da bastante igual que la selva se inunde. Para el tamandúa es una molestia la invasión de los nuevos vecinos que huyen del agua, pero ahora está muy ocupado en sus quehaceres cotidianos. Las termitas abundan por todas partes y no le cuesta nada romper la corteza e introducir su larga y pegajosa lengua para recolectar una buena cosecha. Durante unos meses, antes de que el agua baje de nuevo, no le queda otro remedio que compartir su territorio con los recién llegados. Está claro que, con la selva anegada, es la hora de los especialistas. Entre ellos, también hay reconocidos depredadores. El margái observa desde su guarida, cobijado en el corazón seco y confortable de un gran árbol. Este felino también se pasa gran parte de su vida trepando y saltando entre ramas, así que sin ningún problema puede llevar una vida absolutamente normal durante la gran inundación. Incluso los tobillos del margái se han adaptado a esa forma de vida arborícola y son capaces de girarse para descender boca abajo. El margái es un animal extremadamente ágil que aprovecha su velocidad y su destreza para cazar los pequeños animales que viven en el dosel, desde aves hasta grandes insectos que ahora son más abundantes. Sin embargo, la selva tiene muchos ojos y acercarse a las presas no resulta nada fácil. Solo la perseverancia asegura la supervivencia de los cazadores. Esta vez ha capturado a un pequeño roedor. Por arriba y por abajo, en el aire y en el agua, los cazadores acechan por todos lados. En esta selva tan cambiante,
Las amenazas vienen del agua o de la tierra, según la estación, ya que los depredadores ganan o pierden territorio, según suba o baje el gran río. Incluso las míticas pirañas, las temidas carniceras de agua dulce, aprovechan las crecidas de los ríos y canales para conquistar temporalmente nuevos territorios, algunos de aguas más claras. Las pirañas componen una enorme familia de peces cazadores que viven y atacan en grupo. Su papel es fundamental a la hora de mantener a raya las poblaciones de otros peces, pero también de limpiar el río de cadáveres. Son los duros policías del río, los que limpian la mugre orgánica. La voracidad de las pirañas pone en riesgo a todo aquel que se sumerja cerca de ellas. Los titis ardilla parece que saben que bajo la superficie del río no conviene investigar. El agua oculta misterios peligrosos. Estos vecinos ocasionales de las pirañas también llevan una vida de grupo con una dieta muy depredadora. Los titis ardilla son extremadamente activos. Saltan, corren y merodean sin descanso por las ramas de la jungla. Forman los grupos más numerosos de monos de todo el continente, llegando a juntar tropas de medio centenar de individuos. Los titis son infatigables. Miran cada hoja, examinan el haz y el envés en busca de escarabajos, mariposas o arañas. Eso no significa que no sepan saborear las delicias vegetales que les ofrece la selva, en especial las dulces y maduras frutas. Pero para comer y cazar no es imprescindible ser rápido y nervioso. El titi pigmeo o mono de bolsillo sigue el método opuesto al mono ardilla. Puede ser extremadamente lento. El titi pigmeo es el mono más pequeño del Nuevo Mundo. Pesan apenas 100 gramos, mucho menos que una manzana.
Aparte de frutos y resina, una proporción importante de su comida consiste en deliciosos insectos. Al contrario que el titi ardilla, su técnica de caza se basa en la observación y la lentitud. El titi pigmeo mide cada movimiento para no espantar a sus presas. Parece que se mueve a cámara lenta. Posa cada extremidad con sumo cuidado. A esa velocidad es difícil espantar a sus víctimas. Hasta que ve un insecto grande y sabroso. Entonces, acelera y no da opciones para huir. El desayuno está servido. El titi pigmeo, un gran depredador a escala mínima, es tan pequeño que resulta despreciable para la gran cazadora, el águila arpía. El águila sigue con su ajetreada crianza, reinando sobre la selva, atemorizando a todos los seres que viven en la selva inundada, escaladores o náufragos. Todos huyen atemorizados ante su aguerrido grito. A la gran rapaz no le atañe la inundación, pero por unos meses el reino aéreo del águila y el reino acuático del delfín rosado van a estar muy próximos. Casi serán vecinos. Por arriba gobierna el águila con zarpa de hierro. El delfín pasa medio año ejerciendo su poder bajo los nenúfares gigantes, entre las ramas sumergidas de los árboles. Su cuerpo está perfectamente adaptado a esa circunstancia. De entre todos los delfines, el cuerpo del delfín rosado es el más peculiar. Al contrario que sus parientes marinos, el cuello del delfín es móvil y le permite girar la cabeza a los lados, retorcerse y nadar entre los árboles en busca de comida. Se podría decir que es un delfín arborícola. La vida de la familia del delfín rosado del Amazonas no es muy dura, ya que el Gran Río cuenta con al menos 3.800 especies distintas de peces que pueden formar parte de su dieta. La riqueza del río es tan abrumadora como la de la selva emergida, el Gran Río y la Gran Selva. Los dos Amazonas forman un universo especial, la selva más grande de América y del planeta, el hogar de una fauna y una flora míticos.